Después de días de lluvia incesante, el río helado creció, y el sonido del agua rugiendo llenó el aire. Un pastor alemán luchaba por mantenerse a flote en la distancia, su cuerpo esbelto enfrentándose a la fuerte corriente. Su cabeza se hundía y emergía del agua helada, cada movimiento marcado por el agotamiento. Cuando parecía que no había esperanza, dos hombres valientes entraron en acción mientras los espectadores permanecían inmóviles en la orilla del río, inseguros de qué hacer. Lo que comenzó como un esfuerzo desesperado por salvar vidas, rápidamente se convirtió en algo mucho más extraordinario de lo que nadie podría haber predicho. Esta es una historia de supervivencia, valentía y un giro increíble que te dejará atónito. El aftermath fue un caos, aunque la tormenta finalmente había pasado. Las aguas normalmente plácidas del río que atravesaba las afueras de Elmsford se habían convertido en un torrente violento, una fuerza natural peligrosa. Para Jack y su hermano Ethan, era solo otra mañana de camino al trabajo, pero la mayoría de los residentes se quedaron dentro para evitar las condiciones peligrosas y el frío intenso. Jack vio algo en el agua mientras conducía por la carretera sinuosa que corría paralela al río. Inicialmente pensó que era un tronco arrastrado por la corriente, pero al acercarse, vio que se movía y luchaba. Su corazón se hundió. Para el coche, Ethan, gritó Jack con urgencia. Los neumáticos patinaron un poco sobre el pavimento húmedo mientras Ethan pisaba el freno. ¿Qué es?, preguntó, siguiendo ya la mirada de Jack hacia el río. Es un perro, dijo Jack, su voz apenas audible en un susurro. Ambos saltaron del vehículo y corrieron hacia la orilla del río. La escena frente a ellos era aterradora. Un pastor alemán luchaba por mantenerse sobre la superficie del agua hirviente, sus patas agitándose. Su cuerpo era delgado, y su pelaje mojado se pegaba a su cuerpo. Era evidente que sentía los efectos del frío. Sus movimientos se debilitaban por momentos. Tenemos que hacer algo, dijo Jack, comenzando a quitarse la chaqueta. Con el rostro pálido, Ethan le agarró el brazo y preguntó, ¿estás loco? Esa corriente podría matarte. Jack se detuvo por un segundo, su mirada fija en el perro. Si no lo intentamos, él morirá. Antes de que Ethan pudiera objetar más, Jack descendió por la orilla embarrada y entró en el agua helada. El choque del frío le robó el aliento, pero continuó, manteniendo su mirada fija en el perro. Sabiendo que no podía dejar a su hermano solo en esto, Ethan maldijo por lo bajo y lo siguió. Ninguno de los dos esperaba que la corriente fuera tan fuerte. El agua helada amenazaba con arrastrarlos, haciendo de cada paso una lucha. Jack fue el primero en llegar al perro y lo rodeó con sus brazos alrededor de su cuerpo tembloroso. El perro gimió débilmente, pero no opuso resistencia, demasiado agotado para luchar. «Lo tengo», gritó Jack, su voz apenas superando el rugido del río. Momentos después, Ethan llegó y ayudó a estabilizar a Jack mientras comenzaban el largo y lento regreso a la orilla. Pareció una eternidad antes de que llegaran a la seguridad de la orilla. El perro yacía inerte entre ellos mientras caían sobre la hierba empapada. Ethan comprobó el pulso y dijo, «Está vivo», con una oleada de alivio. La respiración del perro era constante pero superficial, y su pecho subía y bajaba ligeramente. Jack se sentó, sus manos temblando por la adrenalina. «Y el frío, ahora tenemos que calentarlo». Llevaron al perro al coche y lo envolvieron en la chaqueta de Jack sin decir nada más. El calentador rugía en el tenso trayecto de regreso a la casa de Ethan mientras los hermanos intentaban evitar que el perro se volviera aún más hipotérmico. Ethan miró al perro en el asiento trasero y preguntó, «¿Crees que lo logrará?». La boca de Jack se tensó. «No estoy seguro, pero haremos todo lo que podamos». El calentador trabajaba arduamente para combatir el aire frío que había penetrado en el delicado cuerpo del perro mientras el coche aceleraba por la carretera helada, y el pastor alemán, envuelto en la chaqueta de Jack, yacía inmóvil en el asiento trasero, respirando superficialmente, cada subida y bajada de su pecho siendo un recordatorio sutil de su cercanía al borde. Jack apretó el volante con más fuerza mientras lo miraba por el retrovisor. «Conduce más rápido», instó Jack con voz tensa. «Ya estoy al límite», dijo Ethan,
mirando ansiosamente la carretera resbaladiza por delante. Las manchas de hielo negro dejadas por la lluvia helada de la tormenta no necesitaban otra emergencia. Sin embargo, Ethan sintió la urgencia de su hermano y pisó el acelerador un poco más. «Aguanta, amigo», murmuró Jack para sí mismo, sin estar seguro de si se dirigía al perro o a sí mismo. Los hermanos no perdieron tiempo al llegar al camino de entrada de Ethan. El perro era tan ligero que el corazón de Jack se hundió mientras lo levantaba suavemente en sus brazos. Podía sentir el contorno distintivo de las costillas del perro a través del material húmedo de su chaqueta. Max apenas se movió, ya que Jack ya había decidido llamarlo así. Mientras Jack colocaba cuidadosamente a Max en el suelo de la sala de estar, Ethan entró y trajo un calentador de espacio y una pila de toallas. La habitación se calentó instantáneamente, pero Jack sabía que no era suficiente. Se arrodilló junto al perro y secó suavemente su pelaje enmarañado mientras lo envolvía en las toallas. «Está muy frío», dijo Jack, su voz quebrándose. Nunca había visto a un animal tan vulnerable y roto. Ethan instaló el calentador de espacio y lo dirigió hacia Max. «¿Qué más podemos hacer?», preguntó, su compostura habitual dando paso a la incertidumbre. «Llamaremos al veterinario después de calentarlo», respondió Jack, «pero por ahora, solo necesitamos mantenerlo con vida». Los hermanos trabajaron diligentemente durante la siguiente hora para recalentar el cuerpo de Max. Mientras Jack masajeaba sus patas en un intento de aumentar la circulación, Ethan cuidadosamente le daba pequeñas cantidades de agua tibia en la boca. Max no reaccionó al principio, manteniendo los ojos entrecerrados, pero después de un tiempo comenzó a lamer el agua débilmente. «Eso es, amigo», dijo Jack en voz baja, su tono alentador. «Eres un guerrero». Jack exhaló aliviado, cuando el cuerpo de Max comenzó a temblar un poco, indicando que su temperatura corporal estaba subiendo. Aunque no era mucho, era un paso adelante. A pesar de su fatiga, no podía apartar la mirada del perro mientras se recostaba contra el sofá. Después de una larga pausa, Ethan preguntó, «¿Crees que fue abandonado?» Jack asintió sombríamente. Sin collar ni placas, alguien lo dejó en ese estado. Su tono se endureció. «Pero nosotros no lo haremos». Ethan miró a su hermano y pudo escuchar la determinación en su voz. Había algo único en esto, aunque Jack siempre había tenido un lugar especial en su corazón para los animales y antes había hecho todo lo posible por salvar a uno. Jack y Max conectaron de inmediato. Era casi instintivo. Para cuando llegó el veterinario, una doctora local que accedió a hacer una visita a domicilio, lo peor de la situación parecía haber pasado. Max aún estaba débil, pero su respiración se había estabilizado, y sus ojos ahora estaban abiertos, escuchando las voces a su alrededor. La veterinaria, una mujer de mediana edad de aspecto agradable, se arrodilló junto a Max y comenzó su examen. Después de unos minutos, afirmó que, aunque estaba claramente agotado, desnutrido y deshidratado, su espíritu era evidente en el hecho de que seguía vivo a pesar de todo lo que había pasado. Aunque Jack sabía que Max aún no estaba fuera de peligro, sintió una oleada de alivio. «¿Qué podemos hacer para ayudarlo?», preguntó. La veterinaria dio una suave sonrisa. «Ya lo están haciendo. Denle comidas pequeñas y frecuentes, manténganlo abrigado y denle tiempo para descansar. Necesitará tiempo para recuperarse tanto física como emocionalmente». Mientras guardaba su bolso, la veterinaria se volvió hacia Jack. «Esta noche, ustedes salvaron su vida. La mayoría de los perros en su condición no habrían sobrevivido». Con la emoción apretando su garganta, Jack asintió. Miró a Max, que ahora descansaba su cabeza contra la toalla con los ojos entrecerrados pero sin miedo. «No lo salvé», murmuró Jack. «Él se salvó a sí mismo. Solo le di una oportunidad». Una resolución silenciosa se formó entre los hermanos mientras estaban sentados en la sala de estar esa noche, vigilando a Max. Aunque lo habían salvado de una muerte segura, Jack estaba preparado para enfrentar el largo camino que tenían por delante, sin importar qué. Fue una primera noche nerviosa y esperanzada con Max. Jack se quedó en el sofá, observando al pastor alemán que estaba acurrucado junto a la chimenea. Jack revisaba periódicamente para asegurarse de que el
Pecho de Max aún subía y bajaba mientras estaba envuelto en mantas y respiraba de manera constante pero superficial. Horas antes, Ethan se había ido a la cama, pero no sin antes instar a Jack a descansar también, pero Jack no podía hacerlo. Algo en Max lo mantenía unido al perro, como si pudiera escapar si lo dejaba solo aunque fuera por un breve momento. Max se despertó alrededor de las 3 de la mañana. Jack se sentó de inmediato y vio que la cabeza del perro se levantaba ligeramente de la manta. Seguía agotado, pero sus ojos ahora estaban abiertos y más alerta que antes. Miró a Jack, que permaneció inmóvil, inseguro de qué hacer. «Hola, amigo», murmuró Jack, inclinándose lentamente hacia adelante. «¿Estás bien? ¿Estás a salvo?» Max inicialmente permaneció inmóvil, pero al escuchar la voz de Jack, sus orejas se alzaron. Su cuerpo comenzó a relajarse un poco, y finalmente bajó la cabeza de nuevo sobre la manta. Jack se recostó contra el sofá y soltó un suspiro, que no sabía que había estado conteniendo. Aunque no era mucho, era un comienzo. A la mañana siguiente, Ethan encontró a Jack aún vigilando a Max en el mismo lugar donde lo había dejado. Sonrió ligeramente y sacudió la cabeza antes de ir a la cocina a preparar café. Jack finalmente se levantó lo suficiente como para unirse a su hermano después de que la habitación se llenara con el aroma del café recién hecho. Ethan deslizó una taza por el mostrador y dijo: «Si no duermes, vas a agotarte». «Dormiré más tarde», dijo Jack, tomando un sorbo de su bebida. Su voz estaba ronca por la larga noche, pero había un brillo de determinación en sus ojos. «Solo quiero asegurarme de que esté bien». Ethan se volvió para mirar a Max, que yacía inmóvil en la sala de estar. «Es un perro fuerte», afirmó. «Si sobrevivió a ese río, puede sobrevivir a cualquier cosa». Jack asintió, pero su preocupación persistía. Estaba más preocupado por las cicatrices emocionales que por las físicas, aunque sabía que la recuperación de Max tomaría tiempo. La mirada vacía en los ojos de Max y la forma en que se estremecía ante movimientos bruscos eran señales de un pasado doloroso y de abandono. Jack se concentró en hacer que Max se sintiera a gusto durante todo el día. Se sentó cerca mientras Max olfateaba con cautela el tazón de comida que le trajo en pequeñas porciones. Después de varios intentos, Max finalmente comenzó a comer, moviéndose lenta y deliberadamente. Jack no pudo evitar sonreír al ver al perro hacer su primer progreso significativo hacia la recuperación. «Buen chico», susurró Jack en un tono de apoyo. «Estarás bien». Más tarde esa tarde, Ethan se unió a ellos en la sala de estar, sentándose a unos metros de Max en el suelo. Observó a Jack acariciando cuidadosamente y con deliberación la cabeza del perro. Ethan sonrió y comentó: «Siempre has tenido un cariño especial por los abandonados. ¿Recuerdas cuando trajiste a casa un gatito que encontraste en la basura?» Jack rió suavemente mientras mantenía su mirada en Max. «Sí, pero esto no es lo mismo. Él nos necesita». Ethan asintió, su sonrisa desvaneciéndose un poco. «Tienes razón, lo hace». Durante los días siguientes, Max comenzó a mostrar mejoras menores. Empezó a moverse más por la casa, su respiración se ralentizó y su apetito creció, aunque todavía era cauteloso al acercarse a Ethan y se mostraba nervioso ante ruidos fuertes. Seguía a Jack a todas partes, su confianza en él aumentando cada día. Una noche, Jack estaba sentado en el suelo junto a la cama improvisada de Max cuando el perro hizo algo que lo tomó completamente por sorpresa. Max se acercó más a Jack, apoyando su cabeza contra su pierna. Aunque fue un gesto pequeño, para Jack fue profundamente significativo. Jack puso una mano suave en la cabeza de Max y susurró: «¿Confías en mí, verdad?» El perro se relajó contra el toque de Jack y permaneció inmóvil, con los ojos entrecerrados. Después de entrar en la habitación, Ethan se detuvo en la puerta para contemplar la escena. Sonrió y dijo: «Parece que tienes una sombra». Jack sonrió, una mezcla de alivio y orgullo llenando su corazón. Ese momento, ese acto silencioso, de confianza, era una señal de que iban por buen camino, pero Max aún tenía un largo camino por recorrer. El patio estaba bañado en una suave luz dorada mientras el sol de la mañana asomaba a través de una fina capa de niebla.
La última nieve se derretía y era reemplazada por parches de césped húmedo mientras el calor de la primavera comenzaba a asentarse. Jack decidió sacar a Max afuera por primera vez desde que él y Ethan lo salvaron. Max aún estaba delgado y frágil, pero se había recuperado bien durante la última semana. Los parches de pelaje que se habían caído comenzaban a crecer de nuevo, y sus costillas eran menos notables. Se sentían suaves y difusos contra su piel. Jack podía ver que Max estaba inquieto, pero había sido cuidadoso de no presionarlo demasiado pronto. Quería que experimentara la libertad por primera vez en mucho tiempo. Jack alcanzó una correa junto a la puerta trasera, listo para un poco de aire fresco. Max, al sonido de la voz de Jack, Max, que estaba acostado en su cama junto al fuego, inclinó la cabeza. Había un destello de curiosidad en sus ojos, a pesar de que todavía era cauteloso ante nuevas experiencias. Jack se arrodilló y extendió su mano. «Vamos, amigo», lo animó suavemente. «Tú puedes». Max se levantó lentamente, su cuerpo aún adaptándose a la fuerza que estaba recuperando gradualmente, sus movimientos rígidos. Después de sujetar la correa a su collar, Jack abrió la puerta y salió al aire fresco de la mañana. Max se detuvo en la entrada, sus patas apenas tocando la madera fría del porche. Jack tiró suavemente de la correa y dijo: «Está bien, estoy aquí». Max salió tras Jack, tomándose su tiempo. Su pelaje desigual ondeaba en el aire fresco, y olfateaba el suelo con vacilación, su nariz moviéndose mientras investigaba los olores extraños. Jack le dio mucho espacio para moverse a su propio ritmo mientras lo vigilaba de cerca. Con una taza de café en la mano, Ethan salió por la puerta, se apoyó contra el marco y dijo: «Admito que no pensé que saldría de la casa tan pronto». Jack se encogió de hombros mientras seguía mirando a Max. «Es más fuerte de lo que parece». Como el patio estaba cercado, Max podía caminar por él sin preocuparse por lastimarse. Sus piernas delgadas estaban inestables bajo su peso mientras se movía lentamente al principio, pero parecía ganar confianza con cada paso. Jack lo seguía, dejando que Max tomara la delantera mientras mantenía la correa floja. Max se detuvo cerca de un parche de césped y olfateó profundamente mientras presionaba su nariz contra el suelo. Jack sonrió mientras observaba cómo la curiosidad del perro tomaba el control mientras se arrodillaba junto a él. Jack rascó detrás de las orejas de Max y dijo: «Te gusta estar aquí afuera, ¿verdad?». La sonrisa de Jack creció cuando la cola del perro dio el más leve movimiento. Max pronto comenzó a explorar más el patio, olfateó cada rincón mientras se movía con resolución cautelosa y mantenía la cabeza baja. Una vez levantó la vista al cielo, sus orejas se alzaron un poco ante el lejano canto de los pájaros. Jack captó brevemente un atisbo del antiguo Max, un perro lleno de maravilla y curiosidad en lugar de dolor y miedo. Sin embargo, se desvaneció tan rápido como llegó. Un coche pasó por la carretera detrás de la casa con un motor ruidoso y abrupto. Las orejas de Max se aplastaron contra su cabeza y se quedó inmóvil, su cuerpo tensándose. Jack se arrodilló junto a él de inmediato, colocando su mano en el lomo del perro. «Está bien», dijo Jack en voz baja, su tono firme y sereno. «Estás a salvo, nada te hará daño». Los ojos de Max se dirigieron al sonido del coche y su respiración era superficial, pero después de unos segundos volvió su atención a Jack. Algo que parecía confianza comenzó a reemplazar el miedo en sus ojos. Jack sonrió y rascó bajo la barbilla de Max, diciendo: «Ese es mi chico, lo estás haciendo fantásticamente». Ethan sacudió la cabeza con asombro, aún observando desde la puerta. «Es un perro completamente diferente», afirmó. «Jack, no sé cómo lo haces». Jack se puso de pie, con las manos aún en el lomo de Max. «No fui yo», afirmó. «Es él». Todo lo que necesitaba era alguien que creyera en él. Max comenzó a relajarse, mientras el sol subía más en el cielo. Con la cola moviéndose un poco, olfateó las flores que crecían a lo largo de la cerca mientras exploraba el patio. Jack permaneció cerca de Max, su corazón lleno de orgullo por cada pequeño paso. Desde que Jack y Ethan lo sacaron del río helado, Max nunca había sentido verdadera libertad hasta ahora. Max había dado los primeros pasos hacia un futuro mejor hoy, y para Jack,
eso era más que suficiente. No era perfecto, aún había rastros de su pasado que persistían, así como momentos de vacilación y miedo. Durante las siguientes semanas, Max se fortaleció. Su cuerpo, antes esquelético, comenzó a llenarse a medida que ganaba peso, y su pelaje todavía desigual en algunos lugares comenzó a brillar y volverse más suave. Jack dedicó todo su tiempo a la recuperación de Max, desde preparar comidas nutritivas hasta pasar noches tranquilas junto al fuego con él. Su vínculo se fortaleció, e incluso el más reservado Ethan se sintió atraído por la fortaleza de Max. Sin embargo, no todo fue tan sencillo. El miedo de Max a los sonidos inesperados y las situaciones desconocidas persistía, recordatorios de cualquier atrocidad que hubiera experimentado antes de ser encontrado por Jack y Ethan. Aunque tenía total confianza en Jack, había momentos en que el pasado resurgía en su mente y lo aterrorizaba. Una de esas instancias ocurrió un jueves por la tarde típico. En un esfuerzo por introducir gradualmente a Max a más del mundo, fuera de su tranquilo patio, Jack había decidido llevarlo a dar un paseo más largo. El sendero que tomaron serpenteaba a través de una zona boscosa cerca de la casa, el lugar favorito de Jack para escapar pacíficamente a los sonidos de la naturaleza. Max olfateaba el suelo mientras caminaba junto a él, con la correa floja. Parecía casi despreocupado por primera vez, con pasos firmes y un leve movimiento de cola. Mientras observaba a Max explorar su entorno, Jack sonrió y sintió una oleada de orgullo. «Lo estás haciendo muy bien, amigo», dijo Jack en voz baja. «Cada día te haces más fuerte». Llegaron a un claro donde el sendero daba acceso a un pequeño parque tranquilo. A lo lejos, dos niños jugaban con un balón de fútbol, y sus risas resonaban por todas partes. Mientras observaba las orejas de Max alzarse ante el sonido, Max inclinó la cabeza con curiosidad en lugar de retroceder como podría haber hecho antes. Jack se arrodilló junto a él, rascándole detrás de las orejas. «Mira, no hay nada que temer». Sin embargo, tan pronto como terminó de hablar, un motor ruidoso rugió desde el estacionamiento cercano. El sonido de un coche fallando atravesó la tranquila tarde como un disparo. Max se vio superado por el miedo y se quedó inmóvil, su cuerpo tensándose. Su respiración se volvió superficial y rápida, y metió la cola entre las piernas. «Está bien, Max», dijo Jack apresuradamente mientras movía su mano al lomo del perro. «Es solo un coche». Sin embargo, Max no parecía escucharlo. Intentó, desesperadamente, alejarse, buscando una salida. Jack sujetó la correa con más fuerza, su voz firme y tranquila, a pesar de que su corazón dolía por la evidente angustia del perro. «Oye, susurró Jack, bajándose al nivel de Max. Estás a salvo, nadie te hará daño». Por un breve momento, parecía que el perro estaba perdido en las sombras de su pasado cuando los ojos amplios y aterrorizados de Max se encontraron con los de Jack. Sin embargo, Jack notó gradualmente un destello de reconocimiento en los ojos de Max. Su cuerpo comenzó a relajarse un poco, y se acercó tentativamente a Jack. Con una mano suave en el flanco de Max, Jack dijo suavemente: «Eso es. ¿Estás bien, amigo? Estoy aquí». La respiración de Max finalmente se ralentizó después de unos minutos, y bajó la cabeza, apoyándose en el toque de Jack. Con un suspiro que no sabía que había estado conteniendo, Jack abrazó al perro y lo sostuvo con fuerza. «Eres muy valiente», susurró Jack. «Estoy muy orgulloso de ti». Ethan, que se había unido al paseo y había estado observando desde lejos, se acercó con cautela. «¿Está bien?», dijo en voz baja. Jack levantó la vista hacia su hermano y asintió. «Sí, solo necesita tiempo». Decidieron acortar el paseo para regresar a casa. Jack habló con Max en voz baja todo el tiempo, manteniendo una mano firme en la correa. Para cuando llegaron a la casa, Max había recuperado la compostura, pero permaneció al lado de Jack, mostrando su confianza en él en cada momento. Esa noche, Jack se sentó junto a Max, con la mano en la cabeza del perro mientras yacía junto al fuego. Aunque sabía que la curación no era una línea recta, pensó en lo lejos que había llegado Max y cuánto habían avanzado juntos. Jack no se iba a ir, pero habría más momentos como el de hoy,
más recordatorios del sufrimiento que Max había pasado. El día que sacó a Max del río, le había prometido algo, y tenía la intención de cumplirlo. Max era más que solo un perro, era parte de la familia, y la familia nunca se rendía entre sí. Jack sonrió mientras Max se quedaba dormido, su respiración constante y su cuerpo relajado. Aunque el camino por delante podría ser largo, lo tomarían paso a paso. A la mañana siguiente, el sol se alzó sobre el pequeño pueblo, iluminando los árboles con un suave resplandor. El aroma del café recién hecho llenó la cocina mientras Jack se despertaba temprano. Miró a Max, que yacía en su cama cerca de la chimenea, respirando lenta y constantemente. El progreso de Max era notable incluso mientras dormía. Aunque aún estaba delgado, su cuerpo parecía más saludable, y los parches de pelaje que habían comenzado a crecer ahora lo hacían parecer más suave. Ethan estaba sentado en la cocina con una taza de café caliente, y Jack sonrió mientras se acercaba. «¿Estás despierto temprano?», dijo Ethan, levantando una ceja. «No he dormido mucho», confesó Jack, sirviéndose una taza. «He estado pensando en Max y su progreso. Parece estar listo para el próximo paso». Ethan inclinó la cabeza, curioso. «¿Qué tipo de paso?». «Quiero llevarlo al lago», dijo Jack. «No ha estado cerca del agua desde que lo sacamos del río, pero creo que ha llegado el momento. Quiero estar ahí para apoyarlo mientras enfrenta ese miedo». Ethan hizo una pausa por un segundo. «¿Estás seguro de que es una buena idea? ¿Y si es demasiado para él?». Jack miró a Max, y su rostro se suavizó. «Iré despacio, nos detendremos si no está listo, pero creo que es más fuerte de lo que pensamos». Más tarde ese día, Jack y Ethan subieron a Max al camión y se dirigieron al lago, un lugar tranquilo en las afueras del pueblo con agua cristalina. Solo unas pocas familias estaban teniendo picnics a lo lejos, y el área estaba mayormente desierta. Después de estacionar el camión, Jack salió y dejó salir a Max por la puerta trasera. «Vamos, amigo», dijo, extendiendo su mano. Tras un breve momento de vacilación, Max pisó la hierba suave. Sus orejas se alzaron mientras olfateaba el aire y exploraba su entorno. Jack podía ver que estaba tenso, pero también curioso, lo cual era alentador. Jack mantuvo la correa floja mientras caminaban lentamente hacia la orilla del lago. Max olfateaba el suelo y caminaba con cuidado, manteniendo la cabeza baja. Se detuvo cuando llegaron al borde del agua, su cuerpo tensándose. «Un poco, está bien», dijo Jack suavemente mientras se arrodillaba junto a él. «Estás a salvo, nada te hará daño». Max miró a Jack, sus ojos buscando seguridad. Jack extendió su mano y lentamente la sumergió en el agua fresca, dejando que goteara de sus dedos. «Mira», sonrió, «no es tan malo». Max movió las orejas hacia adelante y hacia atrás mientras olfateaba el agua. Con sus patas rozando el borde del lago, se acercó con cautela. Jack lo vigilaba de cerca, listo para apartarlo si mostraba alguna señal de angustia, pero Max lo sorprendió. Con movimientos tentativos pero compuestos, bajó la cabeza y lamió el agua. De pie a pocos metros, Ethan sonrió. «¿Quieres ver eso? El valiente está tomando acción». Jack rió suavemente. «Te dije que era más fuerte de lo que parece». Durante la siguiente hora, Jack dejó que Max explorara el área a su propio ritmo. El perro paseaba por la orilla, con su nariz constantemente olfateando el aire y el suelo. Incluso se aventuró una vez en el agua poco profunda para probar la nueva sensación, haciendo un suave sonido de chapoteo con sus patas. Mientras Jack veía a Max superar uno de sus mayores miedos, sintió una oleada de orgullo. Jack y Max estaban sentados en la hierba mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando el lago en un cálido resplandor dorado. Los ojos del perro estaban alerta y brillantes, y su cuerpo estaba a gusto. Jack sonrió y rascó detrás de sus orejas. «Lo hiciste fantástico hoy», dijo en voz baja. «Estoy muy orgulloso de ti». La cola de Max se movió ligeramente mientras se apoyaba en el toque de Jack. En ese preciso momento, Jack se dio cuenta de cuánto habían avanzado. El perro, que antes estaba demasiado débil para mantenerse en pie y demasiado asustado para confiar, ahora estaba recuperando su fuerza física y emocional.
De vuelta en casa esa noche, Max estaba acurrucado junto al fuego, su cuerpo estirado de una manera que demostraba lo cómodo que se había vuelto. Jack se sentó cerca, sonriendo mientras lo observaba. Con una taza de té en la mano, Ethan entró en la habitación y se apoyó contra la puerta. «Es un perro diferente», murmuró Ethan. No creía que fuera posible. Jack asintió mientras mantenía sus ojos en Max. «Es más que solo un perro diferente. Nos está mostrando lo que significa perseverar y nunca rendirse». Ethan tomó un sorbo de su té y sonrió. «Jack, has hecho algo increíble». Jack negó con la cabeza. «No, fue Max. Solo le di la oportunidad». Mientras el fuego crepitaba suavemente, Jack sintió una profunda sensación de calma. Aunque el camino de Max estaba lejos de terminar, había avanzado hacia una vida segura y amorosa, y Jack estaba seguro de que superarían cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Las semanas posteriores a la excursión al lago de Max fueron transformadoras. El pastor alemán, que antes era frágil, ahora caminaba con confianza, con la cabeza en alto y los pasos firmes. Aunque aún tenía algunas cicatrices de su pasado, su pelaje estaba sano y lleno, y brillaba intensamente bajo el sol. Max ahora estaba prosperando, no solo sobreviviendo. Presenciar la metamorfosis de Max fue un regalo para Jack. Cada pequeño logro era un recordatorio de su progreso juntos, y los movimientos de cola de Max demostraban la confianza y el cariño que habían crecido entre ellos. Más que eso, sin embargo, Max también había transformado a Jack. Le había enseñado el valor de la perseverancia, la paciencia y la compasión. Una tarde, Jack decidió llevar a Max de vuelta al río, el mismo río donde su viaje casi había terminado. La decisión no fue fácil, aunque Jack sabía que podría despertar recuerdos para Max. Pensó que también podría ser una oportunidad para que Max finalmente dejara atrás el pasado. Ethan se unió a ellos, apoyándolos en silencio mientras caminaban por la orilla del río. El agua estaba mucho más tranquila que aquel fatídico día, y el aire era fresco. Max trotaba junto a Jack, con la correa floja en su mano. Su nariz se movía mientras inhalaba los olores familiares del lugar, y parecía relajado. Max se detuvo cuando llegaron al lugar donde Jack y Ethan lo habían sacado del agua helada. Sus orejas se alzaron, y permaneció inmóvil por un momento, mirando la suave corriente. Jack se arrodilló junto a él, con una mano en su lomo. «Aquí es donde todo comenzó», dijo Jack en voz baja. «¿Recuerdas?» Max giró la cabeza, sus ojos marrones profundos encontrándose con los de Jack. Sus ojos estaban llenos de confianza en lugar de vacilación o miedo. Jack sonrió, el orgullo llenando su corazón. Continuó: «No eres el mismo perro que eras. Ese día, te has vuelto más valiente y más fuerte, y estoy muy orgulloso de ti». Como en respuesta a las palabras de Jack, Max dio un ladrido bajo. Ethan rió a pocos pasos de distancia. «Creo que él lo sabe», dijo. Jack se puso de pie después de darle a Max una última rascada detrás de las orejas. «Vamos, amigo, sigamos. Adelante». Continuaron su paseo por el río, el sonido del agua creando un fondo sereno. Jack se encontró reflexionando sobre todo lo que Max le había enseñado. Había emprendido esta aventura creyendo que estaba salvando a un perro, pero, en realidad, Max también lo había salvado a él. Esa noche, Jack y Max se sentaron juntos en el porche mientras el sol comenzaba a ponerse. El suave zumbido de los grillos llenaba el aire, y el cielo estaba pintado con tonos rosados y naranjas. Max estaba acostado a los pies de Jack, completamente relajado, con la cabeza descansando en sus patas. «No sé quién te abandonó ni por qué renunciaron a ti, pero me alegra que lo hicieran, porque eso te trajo a mí», dijo Jack, rompiendo el silencio. Jack sonrió mientras la cola de Max se movía ligeramente. «Ahora eres familia, y nadie volverá a rendirse contigo, lo prometo». Max suspiró profundamente y con satisfacción mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Jack bajó la mano y la puso en su lomo. En ese preciso momento, el mundo parecía perfecto. Dos almas unidas por un amor inquebrantable que se habían salvado mutuamente. El viaje de Max desde la casi muerte
hasta una vida segura y amorosa, fue más que una historia de supervivencia. Fue una historia de esperanza, segundas oportunidades, y el vínculo inquebrantable entre un hombre y su perro, y mientras estaban, sentados juntos, iluminados por la suave luz de las estrellas, quedó claro que esto era solo el comienzo de un hermoso capítulo nuevo para ambos. La historia de Max nos recuerda a todos el poder de las segundas oportunidades y el vínculo duradero que surge del amor y la compasión sin restricciones. Su viaje desde el borde de la muerte hasta una vida llena de esperanza demuestra que ninguna vida está demasiado perdida para ser salvada. Si esta historia resonó contigo, por favor recuerda darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con alguien que valore el amor y la resiliencia. Juntos, podemos inspirar más historias increíbles como esta.